Saludos desde el oeste de la isla de Montreal, esto es de sur a norte, Hispanoamérica, según las noticias publicadas entre el lunes 25 y el viernes 29 de agosto de 2025. Comencemos con los países que limitan con el Atlántico Sur. En Argentina se lleva a cabo una edición más del Mundial del Tango, y la agencia Xinhua y CNN indicaron que la fiesta terminará con el nombramiento de los campeones este 2 de septiembre. Xinhua también informó que las autoridades argentinas confirmaron 3 nuevos brotes de influenza aviar de alta patogenicidad en aves de traspatio en la provincia de Buenos Aires. El martes, Argentina se unió a Paraguay y Ecuador al declarar organización terrorista al Cártel de los Soles, grupo que Washington vincula con el gobierno de Venezuela, como explicó Deutsche Welle. CNN y otros medios divulgaron que Karina Milei, hermana del presidente argentino y secretaria de la presidencia, estaría involucrada en un esquema de corrupción que canalizaba fondos a través de la Agencia Nacional de Discapacidad. Varios medios también informaron sobre las pedradas que recibió el presidente argentino Javier Milei cuando hacía campaña electoral en la provincia de Buenos Aires. Finalmente, CNN comentó que en la Patagonia Argentina descubrieron una nueva especie de cocodrilo prehistórico, uno que probablemente cazaba dinosaurios. En Uruguay, el Palacio Legislativo de Montevideo conmemoró 100 años de existencia y la agencia Xinhua comentó que al mismo tiempo los uruguayos festejaron 200 años de la Declaratoria de la Independencia. Xinhua también comentó que el miércoles el buque de investigación oceanográfica Falco retornó a sus tareas de exploración en el mar uruguayo luego de resolver una falla técnica. Ahora subamos por los países mediterráneos. En Paraguay, el Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos y la Asociación de Documentalistas Paraguayos firmaron un convenio de cooperación para promover el intercambio cultural entre los dos países, según informó Prensa Latina. La agencia Xinhua, por su parte, dijo que todo Paraguay conmemoró el miércoles el Día Nacional de la Guaranía, un género musical autóctono y declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO en diciembre de 2024. Finalmente, Xinhua indicó que las autoridades de Paraguay incautaron el jueves más de media tonelada de cocaína que estaba oculta en un contenedor con más de 24 toneladas de productos alimenticios como maíz y poroto, que iba en dirección a los Países Bajos. En Bolivia, la Cámara Agropecuaria del Oriente presentó a los legisladores electos un conjunto de reformas para garantizar la seguridad jurídica y el acceso al crédito, promover el uso de biotecnología y liberar las exportaciones, según informó la agencia Xinhua. La prensa canadiense divulgó un cable de AP donde resalta que el movimiento al socialismo solo obtuvo 2 lugares en la Cámara Baja del Congreso boliviano. Deutsche Welle, por su parte, comentó que Luis Fernando Camacho es gobernador del departamento de Santa Cruz, lleva 3 años recluido en la cárcel de Chonchocoro, a las afueras de La Paz, y aún le espera otra causa penal. Finalmente, la agencia Xinhua confirmó que la segunda vuelta presidencial en Bolivia se celebrará el 19 de octubre de 2025 y enfrentará al senador Rodrigo Paz Pereira y al expresidente Jorge Tuto Quiroga, que ya gobernó el país andino en los años 2001 y 2002. Ahora recorramos la costa del Pacífico, donde las autoridades reguladoras chilenas condicionaron el reinicio de las operaciones de la mina de cobre El Teniente hasta que la empresa estatal Codelco presente un plan de monitoreo para evitar otro derrumbe como el ocurrido en julio, según informó la agencia Reuters. La agencia Xinhua, por su parte, informó que el gobierno chileno firmó el contrato más grande en la historia de la empresa de ferrocarriles del Estado, con el consorcio constructora Gran Andes, de capitales chinos, para ejecutar el futuro trayecto de tren Santiago-Batuco, que conectará a la zona norte de la capital chilena con trenes eléctricos. Xinhua también comentó que el presidente de Chile, Gabriel Boric, afirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, socava día a día la democracia y compartió un artículo del periódico estadounidense The New York Times, donde Trump se queja que insisten mucho en lo mala que fue la esclavitud.
En el Perú, la Fiscalía allanó el apartamento de un hermano de la presidenta Dina Boluarte en el marco de una investigación de una trama de corrupción que involucra a generales de la policía, según informó Deutsche Welle. La agencia Xinhua, por su parte, informó que la mandataria peruana anunció un proyecto de ley para defender la amnistía otorgada a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que cometieron crímenes al amparo de la guerra contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000. La prensa canadiense informó que los taladores de bosques siguen invadiendo el territorio del grupo de indígenas no contactado Mashco-Piro en la selva peruana, según reportó la agencia AP. Finalmente, el expresidente de Perú, Pedro Castillo, pidió a su ex primera ministra Betsy Chávez, también en prisión, que detenga su huelga de hambre. En Ecuador, las autoridades detuvieron un significativo cargamento de material explosivo que era transportado de Perú hacia Colombia para ser usado en actos terroristas, como indicó Deutsche Welle. Las exportaciones de banano ecuatoriano a China crecieron casi 38% de enero a julio de 2025, según informó la agencia Xinhua. Xinhua también dijo que el gobierno de Ecuador recomendó a los viajeros procedentes de Colombia, Perú, Bolivia y Brasil que se vacunen contra la fiebre amarilla para ingresar al país, sobre todo si se dirigen a las zonas selváticas consideradas de alto riesgo. Y llegamos al norte amazónico, donde las embarcaciones de guerra estadounidenses comenzaron a poblar el Caribe, como informaron varios medios, y el gobierno venezolano informó el martes que patrullará con drones y buques de la Armada sus aguas territoriales, como informó Deutsche Welle. La prensa canadiense citó un cable de AP para comentar la crisis económica que vive Venezuela, con inflación de 3 dígitos, bajos salarios y recortes a subsidios, mientras que la agencia Xinhua citó a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien afirma que todos los sectores de la economía venezolana mantienen una tendencia de crecimiento sostenido, con 17 trimestres consecutivos de expansión. AP también comentó que 13 opositores venezolanos fueron liberados y Xinhua informó que el embajador venezolano en Colombia ascendió al grado de general de división en un contexto donde ambos gobiernos han militarizado su frontera para combatir al narcotráfico, según varios medios. CNN informó por su parte que el gobierno de Venezuela pidió apoyo a las Naciones Unidas y la agencia Xinhua reportó que las Fuerzas Armadas venezolanas destruyeron 6 instalaciones usadas para la fabricación y reparación de embarcaciones de narcotraficantes en la costa del Atlántico. Finalmente, la agencia Xinhua informó que esta semana otros 200 migrantes venezolanos regresaron deportados desde Estados Unidos. En Colombia, el jefe guerrillero Willington Vanegas Leiva, alias Dumar o Chito, de la principal disidencia de la antigua guerrilla de las FARC, murió este domingo en una operación militar, según informó Deutsche Welle. Deutsche Welle también dijo que el presidente Gustavo Petro aseguró que no existe el cártel de los soles y el paso de cocaína colombiana por Venezuela lo controla la Junta del Narcotráfico y sus capos viven en Europa y Oriente Medio. Varios medios, entre ellos AP, comentaron que esta semana 34 soldados estuvieron secuestrados en la provincia de Guaviare, en el sur del centro colombiano. Y el viernes, estos mismos medios, entre ellos Xinhua y EFE, informaron sobre la liberación de 33 militares. La prensa canadiense, por su parte, comentó que Miguel Uribe Londoño reemplazará como candidato a la presidencia de Colombia a su hijo, el candidato asesinado Miguel Uribe Turbay, y CNN informó que un joven de 15 años fue condenado a 7 años de prisión en un centro especializado de atención al confesarse como autor de este magnicidio. Y con la noticia de que Anderson Andrei Vargas, uno de los más buscados líderes guerrilleros, se entregó a las autoridades colombianas, como contó Deutsche Welle, el presidente Gustavo Petro ordenó la militarización de la frontera con Venezuela para combatir de forma conjunta al narcotráfico. Y la agencia Xinhua detalló que se desplegaron 25.000 soldados en la zona. Ahora pasemos por Centroamérica y el Caribe. En Panamá, el presidente José Raúl Mulino anunció el regreso del gigante bananero Chiquita y la promesa de la empresa de contratar a 5,000 personas e invertir $30 millones, como informaron agencias como Reuters y AP. El mandatario panameño estuvo en Brasil y allí el presidente Luis Ignacio Lula da Silva anunció el jueves el reconocimiento formal y directo del Tratado de Neutralidad Permanente del Canal de Panamá,
Ambos mandatarios también avanzaron en un acuerdo de libre comercio entre el país del Istmo y el Mercosur, como informó la agencia Xinhua. Finalmente, Deutsche Welle informó que los cadáveres de más de 200 migrantes que se dirigían a Estados Unidos y murieron al atravesar la peligrosa selva del Darién permanecen sin identificar en Panamá. Costa Rica enfrenta un déficit habitacional de alrededor de 145.000 viviendas, según indica un estudio de la Universidad de Costa Rica citado por Prensa Latina esta semana. Y el mismo medio anunció que el ministro costarricense de Justicia, Gerald Campos, confirmó la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad. En Cuba, la tasa de ocupación hotelera cayó un 21% en el primer semestre del año, según estadísticas de la Oficina Nacional de Estadística e Información de la isla, difundidas por CNN. En Puerto Rico, la prensa canadiense citó un cable de AP para informar que la exgobernadora Wanda Vázquez se declare culpable de financiamiento ilegal de su campaña electoral en un caso que involucra a un exagente del FBI y un banquero venezolano. En Nicaragua, diversas organizaciones de la oposición denunciaron la muerte bajo custodia del opositor Mauricio Alonso, que según información de Deutsche Welle, habría sido secuestrado hace más de un mes por órdenes de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele defendió las medidas de orden y disciplina en las escuelas públicas del país y señaló que son para evitar las pandillas en las escuelas. La nota indica que Bukele declaró: "Dicen que quien no conoce su historia está condenado a repetirla", y que incluso agregó: "El Salvador no la va a repetir por más que nos critiquen". Y vale la pena señalar que se trata de una historia que comenzó con la expropiación de tierras a las comunidades indígenas en favor de los hacendados cafetaleros y la creación de una policía rural para obligar a esos indígenas expropiados a trabajar, con orden y disciplina, en las tierras de sus nuevos amos, por cierto. Sobre Guatemala, CNN informó que el gobierno de Donald Trump está tomando medidas para repatriar a cientos de niños guatemaltecos que llegaron solos a Estados Unidos. Y llegamos al norte. En México, la agencia AP mencionó que el boxeador Julio César Chávez Jr., deportado a principios de este mes desde Estados Unidos, esperará su juicio por narcotráfico y tráfico de armas en libertad, según información de la prensa canadiense. La agencia Xinhua, por su parte, informó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, inauguró el lunes la primera reunión ministerial de América Latina y el Caribe para la implementación de una acción climática regional, y la mandataria subrayó que el desarrollo sustentable debe sostenerse en 4 pilares: lo social, lo económico, lo ambiental y la defensa de la soberanía de los pueblos. El martes, la presidencia Sheinbaum respondió a los dichos de Ismael Mayo Zambada en su declaración de culpabilidad en Estados Unidos, en la que dijo que, como presunto líder del cártel de Sinaloa, se daban sobornos a policías y militares mexicanos, así como a personas de la política nacional, para poder operar en el país. ¿A quién le daba el dinero?, se preguntó la mandataria según CNN al pedir una denuncia en particular, y Deutsche Welle informó luego que Sheinbaum dijo que su gobierno solicitará al de Estados Unidos parte de los $15,000 millones que impuso de multa al narcotraficante Ismael Mayo Zambada para distribuirlo entre personas pobres. Y con CGTN afirmando que el superávit comercial de México con Estados Unidos sigue aumentando, la prensa canadiense anunció que México se unió a otros tantos países y suspendió el servicio postal hacia su vecino país del norte. La agencia Xinhua agregó que las exportaciones mexicanas en general acumularon un aumento del 4,3% interanual entre enero y julio de 2025, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicadas esta semana. La nota de color la dio el enfrentamiento a golpes y empujones en el recinto parlamentario entre Alejandro Alito Moreno Cárdenas del PRI y Gerardo Fernández Noroña del gobernante partido Morena, que acusa a la oposición de promover una invasión de Estados Unidos en México por el tema del crimen organizado. Deutsche Welle explicó que Moreno enfrenta un posible proceso de desafuero por presunta corrupción cuando gobernó el estado de Campeche entre 2015 y 2019, y que Noroña es blanco de críticas
luego de que la prensa divulgara que posee una casa valorada en unos $640,000. No tengo obligación personal de ser austero, dicen que dijo. Finalmente, la agencia Xinhua reportó que esta semana una delegación de altos funcionarios y casi 200 empresarios brasileños llegaron a la capital mexicana para generar un acuerdo con Brasil en áreas claves de comercio y cooperación. Y finalizamos con el dato de la semana. La agencia Reuters informó que Canadá y el bloque del Mercosur comenzaron negociaciones para alcanzar un acuerdo de libre comercio, en un paso más de los canadienses para diversificar su comercio y no depender de las erráticas marchas y contramarchas de Estados Unidos. Bueno amigos, esto fue de sur a norte. Desde la isla de Montreal les deseamos una maravillosa semana. El mes de septiembre haremos una pausa bien merecida, así que nos despedimos hasta octubre.